¿Cómo estás? Vamos a grabar. Llegaste justo a tiempo para la primera presentación. Recién hablamos, por si acaso, de lo que es el contenido del curso, que está resumido en otro video. Y lo que vamos a ver el día de hoy, que es el capítulo 1 de nuestro curso, en el libro se encuentra en la sección 1.1 y en el capítulo 17. Entonces ahí pueden hallar el material en el libro guía, que es el libro de Agresti, de lo que vamos a ver el día de hoy. Primero hablaremos un poco de tipos de variables y luego un poco de historia. Vamos a hablar de las variables categóricas. La variable categórica es una escala de medición, es donde la escala de medición es un conjunto de categorías en vez de ser un número. Ejemplos de variable categórica: filosofía política, liberal, moderado, conservador, o izquierda, centro, derecha. Diagnóstico de cáncer de seno basado en un mamograma: normal, benigno, probablemente benigno, sospechoso, maligno. Tipo de enfermedad mental: esquizofrenia, depresión, neurosis. Método anticonceptivo en última relación: ninguno, condón, píldora, dispositivo intrauterino, otro. Genética: tipo de alelo heredado. No sé si sepan algo de genética, ¿no? De los alelos y genes recesivos y genes dominantes. Respuesta correcta o incorrecta a una pregunta de un examen. El estudiante tomó su pregunta de estadística y contestó incorrectamente. Preferencia de consumidores de 3 marcas líderes de un producto, etc. Ninguna de estas se mide con números. Claro, por ejemplo, hay ciertos marcadores tumorales que son números de mediciones que se obtienen a partir de la sangre, pero eso no es indicación de la verdad, o sea, ayuda quizás a discernir la verdad, pero estas variables, estamos hablando del estado real, ¿no? El tipo de cáncer o el tipo de trastorno mental. Entonces, dentro de variables categóricas, vamos a hablar de variable de respuesta versus variable de explicación. ¿Qué es una variable de respuesta? Esa es cuando la medición es realizada durante el experimento, es decir, no la fijo de antemano. Por ejemplo, quiero ver la preferencia de un producto basado en el color. ¿Ya? El color lo fijo de antemano. Voy a hacer el color rojo, el color verde, a ver cuál le gusta más a la gente. Le muestro ese, pero yo no sé de antemano cuál va a ser la preferencia. Si le va a gustar más la marca A, la marca B o la marca C. O yo quizás de antemano pueda escoger la dosis de un químico, pero de antemano no sé si el insecto se va a morir o no se va a morir, o cuántos se van a morir de los que le aplico. Entonces, variable de respuesta, la medición se realiza durante el experimento. Se llama también variable dependiente. Y la variable de explicación, en ciertos contextos le llaman la variable independiente, son fijadas antes de realizar el experimento. En este curso, la variable de respuesta es categórica, a diferencia de los modelos estadísticos tradicionales donde la variable de respuesta es numérica. Y las variables de explicación pueden ser tanto categóricas como numéricas. Entonces, esta es una posible clasificación de las variables categóricas: respuesta o explicación. Otra clasificación es esta: binaria versus nominal o ordinal. Variable binaria es aquella clasificación que solamente tiene 2 niveles, 2 posibles categorías: sí o no, eso es todo. Vive o muere, 2 categorías. Presente o ausente, 2 categorías. Macho o hembra, aunque hoy en día quizás haya más categorías, ¿no? Típicamente se etiqueta a una de las dos como éxito y a la otra como fracaso. Por ejemplo, si estoy analizando la supervivencia de un tipo de cáncer, quizás el éxito es que la persona viva. Pero si estoy analizando quizás la efectividad de un insecticida, el éxito es que muera, pues, ¿no?
Entonces, siempre se etiqueta una de las dos categorías como éxito y la otra como fracaso y modelamos la probabilidad de éxito. Estas son variables binarias. En variables binarias no hacemos distinción entre nominal y ordinal. ¿Por qué? Porque las variables binarias normalmente las representamos con una sola variable y realmente da lo mismo cuál va primero o cuál va después, excepto que cambia por un signo, nada más. Pero cuando hay más de dos categorías, sí hacemos una distinción entre nominales y ordinales. ¿Qué es una variable nominal? En la escala nominal las categorías se pueden listar en cualquier orden. Y esto es importante, el análisis debería dar el mismo resultado sin importar el orden de la categoría. ¿Qué sucede? Hay personas, yo he visto, y por tratar de hacer algo, ¿no? Dicen, bueno, yo tengo esta variable que está aquí, que es categórica, es nominal. Vamos a suponer una variable nominal, déjenme ver las que tenía aquí, de tipo de música, clásica, bolero, balada, pop, reggaetón. Ahora, hay un tipo de música, no hay un orden, ¿verdad? Quizás pudiéramos decir clásica fue primero, reggaetón es después, quizás un orden temporal, ¿no? Pero no hay un orden implícito, ¿no? Son simplemente tipos de música. Ahora, hay científicos a veces bien intencionados que dicen, bueno, tengo esta variable de aquí y le voy a poner un número a cada una. Clásica 1, bolero 2, balada 3, pop 4 y reggaetón 5. Y vino otro, usó la misma variable, pero le puso balada 1, pop 2, bolero 3, reggaetón 4 y clásica 5. Lo hizo en diferente orden. Al ponerle un número y van a obtener diferentes resultados los dos. Porque no es una variable ordinal, es una variable nominal. En la tabla de contingencia, la técnica de Pearson, está diseñada para funcionar no importa el orden que usted las ponga. Usted puede hacer la tabla de contingencia y cambiar las columnas y le va a dar el mismo resultado. ¿Ya? Porque esa de ahí está diseñada para variables nominales. Pero yo he visto eso de que cogen una variable nominal, les ponen números y le aplican técnicas para datos numéricos. Y luego le rechazan el paper. Dice, está mal, no sé qué hice mal aquí, la regresión está bien, le dice. Yo veo que aquí se le recuadrado, los cálculos están bien, pero el problema era ese, de que una variable que era nominal, la trataron como que fuera numérica. Pero cualquier técnica que es para nominales, el análisis que usted haga tiene que dar lo mismo, no importa el orden en que estén las categorías. Otro tipo de categorías, por ejemplo, modo de transporte para ir al trabajo, automóvil, bicicleta, bus, metro, caminando, etc. Variables ordinales. En la escala ordinal hay un orden en las categorías. Lo que no existe necesariamente es una distancia. Aquí puede tener más sentido transformarlos en números. Porque, por ejemplo, clase social, alta, media, baja. Se le puede poner baja 1, media 2, alta 3. Y el asunto ahí es que solamente hay una manera de ordenarlos. No hay otras maneras de ordenarlos, ¿no? Condición de paciente. Buena, regular, seria, crítica. Calificación de película. La odié, no me gustó, me gustó, me gustó mucho, me encantó. Son escalas ordinales. Y para las escalas ordinales, aunque podemos utilizar las técnicas para variables nominales, no tendrán la misma potencia, la misma efectividad en hacer las demostraciones o en hacer una prueba de hipótesis, porque no tomamos ventaja del hecho de que las variables son ordinales y que sus categorías tienen un orden. Aquí uno pudiera hacerlo de 1, 2, 3, 4, 5, pero como veremos más adelante, usted le está imponiendo ahí una distancia. Y es posible que esa numeración o esa forma no sea la mejor. Porque usted está diciendo que es equidistante. Realmente, en una ordinal no se conoce necesariamente distancia entre ellas. He puesto ahí. Solo conocemos orden, pero no conocemos distancia. En una variable numérica podemos conocer orden y distancia, ¿no? Pero en la ordinal no necesariamente estamos asignando distancia. Al ponerle números, ya decimos que son equidistantes. Y veremos un ejemplo que he preparado con consumo de alcohol y malformaciones en bebé, que
según los números que uno le ponga, hace la diferencia de la conclusión que uno saque, ¿no? Y que esos números deben ser escogidos de cierta manera. Ahora, una misma variable puede ser medida en distintas formas. Por ejemplo, educación. Ustedes le dicen la variable de educación. Quizás en forma nominal puede decir fiscal, particular, en casa, con sus padres. Ahí está una forma de medir educación. En una forma ordinal, ninguna primaria, secundaria, tercer nivel, maestría, doctorado. En una forma numérica, años de educación. ¿Cuántos años usted tiene de educación? Son distintas maneras de medir una misma variable. Algunas variables son categorizables. ¿Qué quiere decir esto de categorizables? Las variables numéricas, algunas tienen pocos valores posibles. Por ejemplo, el número de veces que se ha casado. Bueno, en teoría alguien se puede casar 50 veces, pero típicamente quizás esto es 0, 1, 2, quizás ahí pare de contar, ¿no? A lo mejor 3, 4. Número de efectos distintos de una droga. A lo mejor puede ser 0, 1, 2 hasta 10, quizás 15. Pero son pocos valores posibles. Cuando son pocos valores posibles, podemos suponer simplemente que cada valor es una categoría y hacer como datos categóricos. Aunque típicamente, si son pocos valores posibles y son numéricas, queremos usarlas como numéricas. Y tenemos las variables numéricas agrupadas. ¿Qué son estas? Son variables con muchos posibles valores, pero que las agrupamos. Menor o igual que 12, entre 12 y 16, mayor o igual que 16. Esa variable de años de educación la he convertido en 3 categorías. ¿Ok? Ciertos conjuntos de datos que a veces, cuando uno lo hace numérico, uno no ve un buen modelo. Porque, por ejemplo, la mayoría de personas tienen sus años de educación menor o igual que 12. La mayoría termina secundaria. Muy pocos van a la universidad dentro de la población. Entonces, quizás a veces ahí conviene categorizarlos. ¿Cuál es la jerarquía? Mira esta jerarquía que he puesto aquí. Numérica, ordinal, nominal. ¿Qué quiere decir esta jerarquía? Una variable numérica la puedo tratar como ordinal. Pero una ordinal no necesariamente como numérica. ¿Ya? La variable ordinal la puedo tratar como nominal. Pero una nominal no la puedo tratar como ordinal. No le puedo forzar orden a la variable nominal. Entonces yo puedo usar las técnicas para la variable nominal, tanto a las ordinales como a las numéricas categorizables. Pero no debería usar las técnicas de ordinal para nominal. Y no debería usar las técnicas para numérica a ordinal. Aunque para el trato de las ordinales, una de las técnicas más utilizadas es asignar números al orden, ¿no? Pero después veremos, en el segundo curso veremos que esos números se pueden también estimar, se pueden autoasignar. Aquí en este curso veremos asignaciones hechas por nosotros y cómo influyen en las decisiones, ¿no? Bueno, cuantitativa versus cualitativa. Sabemos que las numéricas son variables cuantitativas y las nominales son variables cualitativas. Las ordinales, ambas. ¿Por qué razón son ambas? Se las puede tratar como nominales. Métodos para variables cualitativas, tablas de contingencia, por ejemplo, puede ser con ordinal. Pero también tienen características numéricas. Cada categoría representa una magnitud mayor o menor de la categoría de la característica en otra categoría. Algunos asignan puntuación numérica a cada categoría. Buen juicio y guía de investigadores que usan la escala a la hora de hacer estas asignaciones. Y con eso se puede usar métodos para variables numéricas. Esta parte veremos ejemplos de esto en este curso. Como el mal juicio a la hora de asignar categorías. Veremos en un caso, cuando uno le asigna 1, 2, 3, 4, 5, no rechaza la hipótesis nula, pero cuando uno le asigna categorías de forma más inteligente, entonces sí descubre algo. Rechaza la hipótesis nula, ¿no? Entonces esa parte es importante. Veamos un poquito de historia acerca de los datos categóricos. Las variables numéricas han sido tratadas por siglos. En la parte de estadística se comenzó a desarrollar un poco en la década de 1880, cuando Francis Galton
desarrolló la técnica que hoy conocemos como regresión. Más adelante, Fisher y Joule hicieron un trabajo amplio en lo que es la experimentación, diseño experimental en las áreas de agricultura y biología. Desarrollaron la regresión, el análisis de varianza, el diseño experimental. En esa época, muchos de los modelos que tenemos el día de hoy, como cuadrados latinos, modelos de una categoría, perdón, de un factor, de dos factores, se desarrollaron en esa época. Y ya para mediados del siglo XX, todo lo que es técnicas para variables numéricas estaba bien establecido. Las variables categóricas es otra historia. Pearson y Joule, a principios del siglo XX, comenzaron a desarrollar. Pearson, 1904 me parece que él desarrolló lo que es la tabla de contingencia, aunque en otro paper él habló de los grados de libertad y se equivocó y Fisher le corrigió después, en un paper más adelante. Ya mismo voy a hablar de esa controversia. Sin embargo, después de que, y Joule más fue en otras formas de analizar los datos categóricos, ¿no? Pero después del trabajo de ellos dos, hubo poca atención a lo que es datos categóricos. Ya mismo voy a hablar del trabajo un poco de ellos dos, ¿no? No se usó la tabla de contingencias, mayormente, pocos fueron los estudios que utilizaron la tabla de contingencia. A partir del 60 se comenzó a desarrollar lo que es el análisis de datos categóricos, mayormente en ciencias sociales y ciencias biomédicas, que son las que más tienen datos categóricos. Pero actualmente uno encuentra aplicaciones en epidemiología, salud pública, genética, mercadeo, ciencias de educación, zoología. Y veremos algunos ejemplos aquí. Aquí está la historia. Año 1900. Carl Pearson, el estadístico y cuadrado. Muy popular, muy famoso, todavía lo utilizamos hasta el día de hoy. George Joule, él fue el que se inventó este asunto de la razón de posibilidades, de loss ratio, que se le llama, y otras medidas de asociación. Él se enfocó en medir la dependencia. Carl Pearson fue en hacer la prueba, ¿no? En 1900, Carl Pearson introduce el estadístico y cuadrado, pero en 1904 fue que introdujo el término contingencia para hablar de una tabla donde se ponen dos variables categóricas. Y habló de la independencia, ¿no? Entre 1903 y 1913 publicaron muchos artículos, Pearson y Joule, en que se criticaban uno al otro. Este es mejor por lo de aquí, este es mejor por lo de acá. En 1922, Ronald Fisher, siendo bastante jovencito, Ronald Fisher, por si acaso, es el que desarrolló toda esta parte de la tabla NOVA, ¿verdad? Y la F de Fisher, pues, ¿no? Pero Ronald Fisher corrigió los grados de libertad de Pearson. Pearson decía que en la tabla de contingencia los grados de libertad deberían ser I por J menos 1. Es un resultado asintótico cuando él entendía infinito. Y Fisher era una persona que estaba joven, obviamente ya Pearson estaba mucho más establecido. Y humildemente dijo, no, es I menos 1 por J menos 1. Él lo demostró. Pero Pearson no recibió bien la crítica. En una carta que escribió, comparó a Fisher con Don Quijote peleando contra molinos. Claro, eso lo publicó en el Journal de Royal Statistical Society, pero cuando Fisher quiso publicar una refutación no le permitieron. Y Fisher se desafilió de ese journal. En 1926, aquí viene la estocada a la espalda a Pearson. El hijo de Pearson trabajó con Fisher. Y en su tesis hizo una simulación de 11.688 tablas de contingencia 2x2 que demostró que Fisher estaba en lo correcto. Obviamente dándole la espalda a su padre, ¿no? Entonces,
Fisher en su momento no lo quisieron escuchar, pero no sé, el hijo de Pearson terminó probando que su padre estaba incorrecto. Básicamente él hizo una simulación con tablas 2×2. Tablas 2×2 es fácil de calcular el estadístico de y cuadrado. Entonces, debería comportarse como un y cuadrado según Pearson originalmente. 2×2 menos 1 es 3. 4 menos 1, 3. Con 3 grados de libertad. Y se comportó como un y cuadrado con 1 grado de libertad. Tengan en cuenta que en 1926 no había las computadoras que tenemos el día de hoy. Las simulaciones se hacían a pulso, a mano. Sí, era otra cosa. En 1688 fue un trabajo grande, ¿no? Y bueno, los resultados que hasta ahí desarrollaron eran resultados asintóticos. N tiende a infinito. O sea, cuando uno ve las demostraciones, no vamos a hacer aquí las demostraciones, ¿no? Pero uno pone los de la tabla de contingencia, los pone en una variable numérica, una 2×2 se pone una variable de 4 cantidades, lo cual uno demuestra que tiene normalidad. Y la estadística de Pearson es una forma cuadrática de esa. Y al ser una forma cuadrática, la forma cuadrática suele tener distribuciones y cuadrados. Y para demostrar los grados de libertad uno tiene que hacer el rango de esa matriz, de la forma cuadrática. Ahora ya lo sabemos hacer así. En esa época todavía estaba desarrollando. Fisher desarrolló mucho del aparato matricial también. Él ayudó a desarrollar bastante el aparato matricial que tenemos el día de hoy. Pero era asintótico. Para 1964, Fisher desarrolló la prueba exacta para tablas de contingencia 2×2. El día de hoy podemos hacer pruebas exactas para tablas más grandes por las computadoras. Recuerden que en la época que Fisher desarrolló esa prueba exacta, no existían computadoras de hoy. Era una forma de que a mano tomaba más tiempo hacerlo. Pero esa prueba exacta se puede utilizar cuando las celdas tienen frecuencias esperadas menores que 5. Una celda puede tener frecuencia esperada 0, no pasa nada, porque es una prueba exacta. Lo hecho de que sean mayores que 5 se requiere es cuando hacemos la prueba asintótica, n tiende a infinito, aproximación y cuadrada. La prueba exacta no requiere aproximación y cuadrada. Aún así, la prueba de Fisher es lo que se conoce como una prueba condicional. Vamos a verla aquí cómo se hace también, y vamos a ver cómo hacerla en R, ¿no? En el 37, Bartlett utiliza la transformación log de y sobre 1 menos y para analizar ciertos datos categóricos, binarios, y esta es el precursor de luego del log odds ratio, el log odds, mejor dicho, el logaritmo de posibilidades. Para el 40, Fisher desarrolló el análisis de correspondencias para tablas de contingencia, que hasta el día de hoy se utiliza. Yo he visto tesis de aquí de SPOL, he visto escritos en papers del extranjero donde utilizan todavía tablas de análisis de correspondencias. En análisis de correspondencias se asignan variables o puntuaciones a cada categoría, que luego se pueden graficar y ver ciertas cosas, ¿no? En el 51, Cornfield usó razón de posibilidades en estudios de caso control. Veremos más adelante, caso control, ¿no? ¿Qué es el asunto en caso control? Lo típico que usted hace cuando diseña un experimento es, bueno, voy a fijar los X y voy a observar los Y, lo que quiero observar. En estudios de caso control fijo los Y y observo los X. Entonces no se puede hablar de un diseño experimental. Sin embargo, en medicina, hacer un estudio clínico con diseño experimental a veces no es ético. Ok, a ti te voy a asignar la droga que hace daño y a ti te voy a asignar la que no hace daño. Entonces, a veces no es ético. Entonces, en los estudios de caso control, se fijan las variables observadas. Ok, te voy a fijar tú que ya tienes cáncer y tú que no tienes cáncer, y trato de hacer otras cosas con las variables de explicación. Una de las cosas que ahí no se puede hacer directamente, conclusiones de causa-efecto. Sin embargo, Cornfield se dio cuenta que la razón de posibilidades era independiente de si fijaba las X o fijaba las Y. Eso vamos a ver también en
este curso. En el mismo año 51, la paradoja de Simpson. Discrepancia entre la asociación marginal y condicional. Recuerdo una vez en un estudio sacaron de Berkeley. Berkeley es una universidad de Estados Unidos, y el estudio decía que Berkeley tenía preferencia o admitía más varones a la universidad que mujeres. O sea, que las mujeres que tomaban el examen de ingreso, su porcentaje de aprobación era menor que los varones, diciendo que los exámenes estaban diseñados para los varones. Pero luego se segregó por facultad. Y en cada facultad, las mujeres tenían mayor tasa de aprobación que los varones. Para unirlos todos, quedaba que las mujeres tenían menor tasa de aprobación. ¿Cómo es eso? Esa es la paradoja de Simpson. Vamos a estudiarla aquí un poquito y hablaremos de por qué será eso. Hay una razón. En breve les voy a decir, creo que esa paradoja de Simpson está, me parece que el ejemplo de Berkeley está en Wikipedia. Es más, déjenme verlo. Entonces, mire aquí. Usted ve aquí que en total de los aplicantes hubieron entre los hombres 2.691 aplicantes, el 45% fue admitido. De las mujeres hubieron 1.835 aplicantes y el 30% fue admitido. Entonces usted ve ese dato. ¿Usted qué dice? Aquí los hombres tienen un 45% de entrar, las mujeres tienen un 30% de entrar. Y uno ya enseguida dice discriminación, ¿verdad? Pero cuando lo segregan por carrera, o por departamento en este caso, en el departamento A, 62% de los hombres fueron admitidos, 82% de las mujeres. En el departamento B, 63% de hombres, 68% de mujeres. O sea, hasta aquí van ganando las mujeres. Departamento C, los hombres fueron más admitidos, 37 versus 34. En el departamento D, las mujeres fueron más. En el departamento E, los hombres, pero poco la diferencia, 28 a 24. En el departamento F, las mujeres. O sea, la mayoría de departamentos, las mujeres son admitidas en el mayor número. Y en los que no son, en que los que ganan los hombres, no es mucho la diferencia. 37 a 34, 28 a 24. Pero lo que los uno todos, me sale una gran diferencia. 45% de los hombres admitidos y 30% de las mujeres. ¿Por qué? Es una paradoja. O sea, no tiene sentido de que en el uno gane la mujer y cuando los uno... Bueno, sí tiene sentido. Vamos a ver que este asunto es lo equivalente a la regresión a lo que se llama multicolinealidad. Los que han visto regresión múltiple han visto el problema de la multicolinealidad cuando hay alta correlación entre los X y uno hace una regresión múltiple, coeficientes que uno esperaba que sean positivos salen negativos. La paradoja de Simpson usualmente se da cuando hay ese problema de multicolinealidad, entre comillas, porque estamos hablando de multicolinealidad aplicada a datos categóricos. Hay un ejemplo que vamos a examinar, ya lo tengo hasta diapositivas hecho para ese, donde veremos una tabla 2x2x2, una tabla de 3 vías. Esta es una tabla de 3 vías, hasta cierto punto, ¿no? Tenemos hombre, mujer, admitido, no admitido y departamento. Entonces, vamos a ver cuándo en la tabla de 3 vías se da la paradoja de Simpson. Hay una explicación. Entonces, eso lo veremos más adelante con mayor detalle. Muy bien. A mí me gusta saber el por qué. ¿Por qué ocurre algo? ¿Por qué ocurre lo otro? Hablando de la paradoja de Simpson, aunque Simpson la formalizó en 1951, ya Joule se había dado cuenta de que existía la posibilidad de que eso ocurriera. En 1903, mucho antes, ¿no? En 1958, David Cox desarrolló lo que hoy conocemos como la regresión logística. Ese fue un artículo revolucionario. Después de ese artículo de David Cox, se comenzó a utilizar regresión logística en muchas cosas.
No inmediatamente, pero fue poco a poco. Ahorita se utiliza en todas partes. O sea, hablando de papers con bastante, ¿cómo se dice? Cuando un paper lo citan bastante, tiene un nombre, eso, influencia, no es influencia. Bueno. Leo Goodman y William Kroskal revisaron las medidas de asociación. ¿Se acuerdan que Yu se había enfocado en medidas de asociación? Entonces, ellos hablaron de las medidas de asociación para tablas de contingencia e hicieron sus propias contribuciones. Nosotros veremos algunas. En el 61, George Rush inventó un modelo que otra vez fue revolucionario y se utilizó mucho en educación. Modelo de la teoría de respuesta al ítem. Entonces, vamos a suponer que estamos tomando un examen. ¿Ya? Y en el examen tenemos 20 preguntas, como el de ingreso de SPOL. Y 20 preguntas, usted tiene alternativas A, B, C, D y solo una es correcta. ¿Verdad? Ahora, usted es posible que una respuesta le salga bien porque la adivinó. Dice, tengo 5 alternativas A, B, C, D, lanzo mi dadito a ver qué me sale. ¿Ya? Pero también es posible que la hizo bien por su habilidad, porque usted tenía la inteligencia. Entonces, una de las cosas que ahí se ve en el modelo de Rush es que no siempre el puntaje total es la mejor medición de inteligencia o de habilidad. Entonces, alguien hizo la suma 32 más 35 y se equivocó en la suma 2 más 2. ¿Qué opina? ¿Esa persona adivinó la de 32 más 35 o la sabía hacer? Si se equivocó en la de 2 más 2. Bueno, hay otras opciones. Quizás se le fue el ojo, no puso bien. Pero si a alguien le dijeron 2 más 2, ¿cuánto es? A, B, 4, 5, 6, 8. Vamos a poner 22. La respuesta es. Y luego, a ver acá, 32 más 35. A, B, C, D, E. La A, 67. Entonces, es probable que la haya adivinado, ¿no? Bueno, en el modelo Rush original no había parámetro de adivinación. Lo que sí había es parámetro de discriminación. Las preguntas tienen un nivel de discriminación. La 2 más 2 me permite discriminar una habilidad más sencilla. 32 más 35 una habilidad un poquito más compleja, ¿no? Entonces, él desarrolló un modelo donde la variable habilidad o inteligencia era abstracta o latente, no la observaba. Pero basado en esa variable vendría una regresión logística. Entonces, una regresión logística donde la X no la observo. Piensen en eso. Regresión logística donde la X no la observo, entonces tengo que tratar de estimar la inteligencia del individuo. Y tuvo tanto éxito que luego se desarrolló en base a eso la teoría de respuesta al ítem, se introdujeron parámetros de adivinación después, modelos de 3 parámetros, de 4 parámetros. Y el día de hoy, cuando usted toma el GRE o el TOEFL, a veces una computadora, tiene lo que se llama exámenes adaptativos. Le hace una serie de preguntas al principio para ver cuál es su habilidad. Entonces quizás su habilidad está entre 1 y 1000. Y al principio dicen, este de aquí está como que entre 400 y 500. Ahora le voy a hacer preguntas que sirvan para discriminar mejor a las personas de esas habilidades y entonces lo puedo estimar bien su habilidad. Fue también un trabajo bastante, que ha influido bastante, ¿no? En el 70, después de haber hecho su regresión, su artículo, David Cox sacó un libro, Regresión Logística. Y ese libro permitió que la regresión logística estuviera al alcance de más usuarios. Recuerden, no había R en esa época, no había Minitab en esa época. ¿La teoría? No la veremos la teoría de respuesta al ítem como tal. En el segundo curso, algunos de los modelos con variables latentes son equivalentes al de respuesta al ítem. Pero se puede hacer todo un curso. Hicimos un curso de eso cuando fue la maestría aquí de investigación matemática, como hace 10 años. Ahí hicimos un curso de teoría de respuesta al ítem y vimos todito eso. Ahí estuvo, me acuerdo, Margarita, Pablo Álvarez.
Sí, también lo utilizan ahí. En sociología también saben utilizar para... ahí... Sí, sí, así es. Entonces, ese sería tema de otro curso, ¿no? Respuesta aquí. De 69 a 74, hubo Bock y McFadden y Taylor examinaron también las respuestas nominales aplicadas en econometría. De hecho, McFadden ganó el premio Nobel de Economía por su trabajo en modelo de opciones discretas, el modelo que mencioné temprano, antes de comenzar a grabar. En el año 2000 ganó el premio Nobel, ¿no? Entonces, alguna gente se ha hecho famosa por estos modelos en datos categóricos, ¿no? Ya para más con nuestra época, 1990 a 2010, ya se desarrollaron los modelos lineales generalizados, efectos mixtos, métodos bayesianos. En el 95 se creó la carrera de Ingeniería Estadística e Informática en SPOL. Y bueno, Agresti, que es el autor del libro que estamos siguiendo, en el 84 sacó un libro dedicado a datos categóricos ordinales, porque todo lo que había hasta ahí era aplicado a nominales. Entonces él desarrolló bastante esa parte. Bueno, no se inventó, algunas cosas que él puso ya existían, ¿no? Pero las organizó. Y luego salió el libro que tenemos el día de hoy, Análisis de Datos Categóricos. La primera edición es del 96, la segunda del 2002 y la tercera del 2013. No sé cuándo será la cuarta. ¿Ya? Pero a mí me parece que es un buen libro. Tiene otros libros. Hay unos de datos categóricos más aplicados, que omiten una buena parte de la teoría. Y está bien, ¿no? Yo como estadístico me gusta ver la parte de la teoría, entonces. Ese fue Carl Pearson, el de que hizo las tablas de contingencia. George Joule, el que se desarrolló la razón de posibilidades. Ronald Fisher, cuando era joven, ya después más adelante cuando no era tan joven, ¿no? Sí, aquí fue cuando se ganó un premio, no me acuerdo por qué. Y eso es un poco de la parte de historia. Yo sé que quizás la parte histórica de pronto no es la parte técnica, ¿no? Pero a mí me encanta saber de dónde vienen las cosas y hacia dónde vamos, ¿no? Lo que hemos visto aquí, o lo que vamos a ver en este curso, no es el resultado de algo que se desarrolló de un momento para otro. Tiene décadas de desarrollo y trataremos de verlo en un semestre, ¿no? O en dos, en este caso. Entonces, ¿qué les parece si ahora hacemos un breve receso y después continuamos con más?